Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a dar inicio al segundo tema, la primera parte que tiene que ver con el diagnóstico, en el cual vamos a retomar ciertos conceptos o vamos a ir enlazando con la clase previa para poder nosotros adquirir el conocimiento y sentar las bases, lo que tiene que ver con los criterios diagnósticos de qué pacientes y pudiéramos estar nosotros trabajando y poderlos como que abordar o identificar o ubicar dependiendo de la estructura, ¿no? Entonces vamos a dar inicio sin antes pues retomar un concepto que ya se había visto en la clase pasada, que tiene que ver con analizabilidad, que a grandes rasgos pues se refiere al grado en el que un paciente determinado y un analista o psicoanalista puede comprometerse a un proceso de análisis, en donde pues la finalidad es de que el paciente evolucione, haga consciente lo inconsciente, eventualmente cure sin someterse a algún riesgo o sufrimiento excesivo. Y pues en este caso nosotros como analistas o psicoanalistas deberíamos de saber o deberíamos de empezar por medio de las entrevistas a acomodar o ubicar si dicho paciente pudiera ser candidato a un análisis acá con nosotros. Para esto me tomé la libertad de ir acomodando como ciertos criterios en esta tablita que a mi consideración pudiéramos implementar para llegar de nuevo como un diagnóstico. Cuando digo de diagnóstico no me refiero al DCM ni nada por el estilo, que si bien, ok, podríamos tomarlo en cuenta, pero no es la finalidad. Vamos a, por medio de las entrevistas, empezar a ver cosas que tienen que ver con el origen de la problemática, las causas, o sea, tomando en cuenta los posibles detonantes, la sintomatología, cuando nos empieza a decir el paciente motivo de consulta manifiesto y latente, los mecanismos defensivos, donde aquí puse a grandes rasgos 3, que lo vamos a ir ubicando en la parte 3 de estos videos introductorios de referente a lo de diagnóstico, que tiene que ver con represión, negación y la renegación, tomando en cuenta también el superior, si lo podemos encontrar interno, externo o laxo, que esto yo lo consideraría bastante importante para poder ubicar respecto a las estructuras, y lo que tiene que ver con el yo y la realidad, más que nada para empezar a diferenciar ciertos casos que tienen que ver con la psicosis, o ya de plano, dejando un poco de lado o adentrándonos a algo no un tanto freudiano, pues denominarlo quizá como fronterizo y demás, pero esto no lo vamos a abordar a profundidad, al menos en este curso. Bueno, ya abordando de las estructuras, eh, creo que ya lo tenemos bastante repasado, si no, pues vamos a comentarlo, ¿no? Pues en psicoanálisis, a diferencia de psiquiatría y de otras corrientes clínicas, pues nos basamos en 3 grandes cuadros, ¿no? Neurosis, psicosis y perversión, que son los cuales vamos a ir a describir, a ir acomodando o empatando para irlos ubicando. De igual manera, en la parte 3 vamos a englobar toda esta información a manera de síntesis para facilitarnos a nosotros para empezar de nuevo a llegar como un diagnóstico y de nuevo quedar con este aprendizaje, ¿no? Vamos a empezar entonces con la neurosis. Para esto, recordando, pues Freud había descrito o había hablado más a profundidad sobre la psicosis, perdón, sobre la neurosis, y en este caso, hablando y retomando lo del tema de analizabilidad, pues mencionaba que pues era más común o era más viable nosotros aceptar este tipo de casos porque se anclaban más al tratamiento. Ya viéndolo, desglosándolo, pues pudiéramos ver como el por qué, ¿no? ¿Por qué pudieran ser candidatos a un análisis y lo que conlleva un análisis, ya con un analista o un psicoanalista? Para esto, primero tendríamos que tener esclarecer un concepto de qué es una histeria de angustia. Entonces, de nuevo, vamos a retomar más a Freud,
decía que la histeria de angustia era la que evolucionaba a una fobia, o sea, una formación sintomática que logra ligar una angustia con un trabajo psíquico, no diferente a la de las demás neurosis, y puede circunscribirse a la utilización de mecanismos específicos que van a transformar esta angustia en un miedo, en el caso de la fobia. Pero hablando un poco más a fondo de lo que pudiera ser una angustia o cómo aparece como síntoma neurótico, podemos ver que Freud, en un extracto de Lecciones Introductorias del Psicoanálisis de 1916, hace una diferencia en angustia real y una angustia neurótica, en donde decía que lo real, esta angustia se presentaba ante un daño temido del exterior, y la angustia neurótica la observaba en tres circunstancias. O sea, hace como lo pudiéramos ver como una angustia flotante o expectante propio de la neurosis de angustia, una vinculada que se encuentra fijamente a determinadas representaciones de la fobia, que lo habíamos comentado aparece primero como la neurosis de angustia y después evolucionaba a una fobia ya cuando se vincula. Y la otra es acompañando a los síntomas o como un acceso o estado más duradero, propio de una histeria y de otras neurosis, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se teme en la angustia neurótica? Pues decía Freud que es la propia libido. Y aquí se diferencia con la angustia real que habíamos descrito levemente en la anterior slide, como el peligro que es interior y otro que no es conscientemente reconocido. Continuando con la angustia ya, vemos que es la primera forma de angustia neurótica, surge por la transformación directa de esta libido insatisfecha, como lo podemos ver en casos de neurosis de angustias y otras fobias, como en la histeria. Hablando de la angustia, hacemos responsable el proceso de la represión, en donde es esta idea o una representación se experimenta como la represión, pero es transformado regularmente en angustia. Y, o sea, básicamente para no acceder a la angustia. Y en la fobia la vemos como un síntoma que es creado para evitar el acceso de la angustia. O sea, el síntoma aparece, aquí puse un ejemplo como la agorafobia, recapitulando, agorafobia es de aquel paciente que tiene un miedo excesivo a salir o exponerse a diferentes situaciones fuera de casa o de su vivienda, y es creado tras el primer acceso de la angustia en la calle. O sea, aquí lo podemos ver en este caso como de fobia, para que quede un poquito más claro de histeria de angustia a lo de la fobia. Y también vemos la angustia en actos obsesivos con, con eh, estas ceremonias o estos actos, vaya la redundancia, obsesivos que llegan a presentarse para que no aparezca dicha angustia. Entonces el síntoma sería evitado. Entonces, como si los síntomas fuesen creados para evitar la explosión de este estado de angustia, propiamente en estos tres ejemplos, ¿no? Y ahora, hablando ya de la fobia, la angustia neurótica se transforma en aparente angustia real a merced del desplazamiento, lo que permanece en un temor algo interno, algo desconocido, que era lo que mencionábamos de la libido, y se va a transformar a algo externo, o sea, hacia el objeto fóbico. Y pues en estos casos pudiera llegarnos un paciente, ya aterrizándole un poquito y sin palabras como tan, tan complejas, pudiera llegar a un paciente y decir bueno, es que yo tengo un temor a salir, a relacionarme con ciertas personas, prefiero quedarme en casa. Nosotros indagaríamos el por qué situación habría detonado este síntoma de angustia propiamente y qué se estaría desplazando.
como referencia quizá pudiéramos ver el caso Juanito, o sea, como que para revisarlo, que es como el claro ejemplo que está de un desplazamiento, o sea, es algo desconocido de la libido y luego se desplaza, se va a transformar a algo externo que viene siendo el objeto fóbico. Y por lo general se llega a presentar más o menos estas mismas situaciones con otro tipo de pacientes, hablando como en fobia. Ahora viendo de histeria de conversión, vamos a ver pues qué es una histeria de conversión. Pues Freud define la histeria, o sea, como esta neurosis que tiene un origen en un incidente sexual, cuyo recuerdo no ha podido ser elaborado asociativamente hasta el momento que llega el paciente, se transforma en algo patógeno y luego provoca un síntoma. Y aquí vemos el término de conversión. Mecanismo defensivo del yo que consiste en la transformación de lo reprimido en algo sintomático, ¿no? Y aquí vemos lo que es la somatización. Para esto, sí sería conveniente nosotros en las primeras entrevistas, porque es una duda muy frecuente de, bueno, ¿cómo sabemos si es somatización? ¿Cómo sabemos si es un fenómeno conversivo? O en realidad si hay algo, un daño orgánico, o algo biológico. Bueno, pues para eso, sí, aparte de nosotros estar indagando, ir tomando, asociando y demás información que nos llega a presentar el paciente, pudiéramos preguntarle si también quedó esclarecido con algún médico, pues descartar que el síntoma no fuera orgánico. Ya si hay un descarte del orgánico, independientemente del síntoma, aunque viéramos nosotros cierto como patrón repetitivo, pero de nuevo, habría que descartar lo orgánico, pudiéramos decir, bueno, pues es un fenómeno conversivo o es algo sintomático, pues, porque pues a veces, o sea, pudiéramos dejarnos llevar un poco por, de nuevo, los escritos de Freud que hablaba de la histeria, pues que da lugar a parálisis o a cegueras o a mudeces, etcétera, etcétera, lo cual pues sí, pero como nosotros no somos médicos, habría que descartar dicha situación o que hubiera algún tipo de lesión, ¿no? Continuando, porque la histeria hace síntoma conversivo en el cuerpo. Bueno, porque el síntoma es el sustituto de algo que fue expulsado. Es algo intolerable, algo que se representa, algo que se simboliza, es algo como si fuera una metáfora. Ya dependería de nosotros, o sea, indagar qué se estaría metaforizando, qué se estaría simbolizando por medio de este síntoma conversivo, ya que lo descartamos poniendo como un ejemplo de nos llega un paciente el cual pues es adolescente, empieza a experimentar ciertas cosas o tener ciertas dudas respecto a su cuerpo, está dentro del motivo de consulta o dentro de lo explicado por los padres y el mismo adolescente que tal vez está, se presenta el onanismo, pero no es hablado del todo, entonces tal vez un ejemplo que tenga una parálisis de la mano derecha por la cual él escribía o algo por el estilo, o sea, habría nosotros que estar indagando bien, estar descartando otro tipo de cosas, como que para decir de, bueno, entonces si es un síntoma conversivo, vamos a empezar a ver qué estaría simbolizando y obviamente también mediante la misma palabra que el paciente asocie. Y para diferenciar histeria de angustia e histeria de conversión, pues desde Freud se reconocen dos formas. En la conversión como conflicto psíquico, simbolizado en síntomas corporales, y en la angustia en la que se haya fijada a un objeto exterior. De paréntesis, pues fobia. Ahora, moviéndonos a neurosis obsesiva, se caracteriza por esta presencia de pensamientos muy catastróficos y constantes que incomodan a quien los experimenta, haciendo que se cree ciertos rituales y conductas repetitivas como método para contrarrestar esta aparición de estos pensamientos, o sea, para que no aparezca esta angustia, ¿no? Para que no se sienta tan culpable o demás.
o de ideas que generan en el sujeto. Entonces, pues aparece esto de la obsesión y la compulsión, en donde si vemos y nos centramos de nuevo, obsesión, histeria y fobia, que pertenece a la neurosis, pues vemos este yo versus el ello, porque en esta instancia donde se encuentra el super yo, pues tiende a ser muy punitivo, de nuevo, con estas ideas o rituales y conductas repetitivas, o el de no pensar porque no es correcto, o no pensar o no hacer porque no pudiera ser bien visto, o porque va en contra de la moral, aparecen como estado de la compulsión, descrita como un mandato desde adentro, y pues es el representante interno en donde va a estar como encuadrando o acomodando al yo de no hacer o pensar dos veces al hacer ciertas cosas. Y de características, bueno, pues vemos rasgos de carácter anal y la aparición en relación al aprendizaje de los hábitos higiénicos y control de las exigencias instintivas, que vemos de nuevo como pues fenómenos compulsivos, repetitivos y de rituales. Hablando de mecanismos, pudiéramos tomar tres, o al menos consideré para describir tres: la anulación retroactiva, el aislamiento y la formación reactiva. La anulación retroactiva es el proceso por el que la persona se comporta como si una idea o acción interior que resultan amenazadoras no hubieran tenido lugar. Creo que se explica por sí sola, o sea, hace que llegue a tener pensamientos de tal vez que ya esté harto de cierta situación o le moleste a una persona, pero llega a pensar de me gustaría decir que se callara la boca, o pensar en hacer algo para detenerlo. No lo va a hacer, solo lo piensa, pero también al pensarlo siente bastante culpa y hace de cuenta o reprime el hecho de que no tuvo lugar dicha idea. El aislamiento, moviéndonos al siguiente concepto, como un modo de quitar el afecto a la representación para poder tener algo menos de relación y no angustiarse con el contacto, que es en realidad lo que el sujeto teme. Creo que ese también se explica por sí mismo. Y al menos que yo considero muy importante, o no el más importante, pero bastante importante como para poner un asterisco, la formación reactiva, en donde el individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo, y los va a sustituir por comportamientos o pensamientos y sentimientos que resultan inaceptables por otros diámetros opuestos. O sea, hace un ejemplo muy sencillo: que el paciente no desee, no le agrade, no quiere presentarse ante ciertas situaciones que son muy angustiantes para la persona, entonces no lo muestra, no lo va a mostrar, lo va a negar, va a ser como si nada pasase, y pues va a continuar. O sea, de que no dio lugar, no lo llegó a pensar tampoco, o sea, o que no llegue a aceptar que dichos pensamientos dieron lugar, hacer totalmente lo contrario a lo que se pensaba, por de nuevo que no fuese correcto lo que hubiera pensado, que tal vez a lo mejor lo vería alguien mal, etcétera, etcétera. Ahora continuemos con perversiones. Para esto, ¿qué es la perversión? Podemos denominar que son como transgresiones anatómicas respecto a las zonas del cuerpo destinadas a la unión sexual, o la demora en relaciones intermediarias con el objeto sexual, relaciones que normalmente se recorren con rapidez, o jalones a la vía de la meta sexual definitiva. O sea, se ocurre un cambio de objeto o un cambio de meta respecto a la norma. Pero pues, ¿qué es esto, no? Del cambio de objeto y lo de cambio de meta respecto a la norma. Bueno, ahorita lo vamos a abordar, y también vamos a ver como estas dos vertientes. Para esto habría que tener el concepto de la renegación. En 3 ensayos para una teoría sexual, Freud comienza con
su teoría de perversión, primero identificando la perversión como la persistencia de un impulso sexual infantil y posteriormente como una forma defensiva en el complejo de Édipo, en donde postula la renegación para referir a las reacciones de los niños al darse cuenta de la diferencia anatómica del hombre y de la mujer. Hablando de renegación, pues es aquel que no se deja prohibir nada, básicamente. O negar, en este caso, si habláramos de fetichismo, de el niño se da cuenta de que la madre no está dotada de un pene, pero no lo quiere aceptar. Entonces dice, no, pues si somos iguales, y fija su mirada a los zapatos o a los pies o hacia otro sitio. Y ahora vemos las divisiones de las perversiones. Primero están aquellas en las que el perverso centra su atención y pulsión libidinal en un fin, tal como se va a observar en el fetichismo, en el voyerismo, el exhibicionismo, el sadismo, el masoquismo, entre otras. Y luego está las que el sujeto perverso desencadena su goce en un objeto, donde sería la pedofilia y la pederastía, que en este caso es el gusto por personas menores de edad, gerontofilia, gusto por personas que son mayores de edad, de la tercera edad, y la zoofilia, gusto por animales o diferentes especies diferentes a las del humano, ¿no? Aquí, ¿por qué puse esto de diferencia entre neurosis y perversión? Aunque pudiera ser muy clara la diferencia, de nuevo, como viendo pues si en la neurosis se presenta la renegación y en la perversión, perdón, si la neurosis se presenta como mecanismo de defensa la represión y en la perversión la renegación, sería muy obvio saber cuáles son las diferencias o que de nuevo que fueran como estructuras vamos a llamarlas como puras, lo cual no es, no hay algo así como puro, pero pudiéramos ver que hay rasgos en los cuales a lo mejor pudieran confundirnos un poquito. Porque, de nuevo, la estructura perversa se caracteriza por dar cuenta de un sujeto que tiene una certeza de un goce verdadero. Y a lo mejor pudiéramos tener más en cuenta en la obsesión de que pues se goza como de manera parcial, o sea, no hay un goce absoluto, pero ¿cómo pudiéramos diferenciar a lo mejor de la histeria, no? Que tal vez llegan a aparecer como ciertas cosillas o ciertos rasguitos que tal vez nos pudieran confundir. Y ahí va esto. O sea, aunque hay algunos casos se pueden identificar elementos perversos en el neurótico, hay que aclarar que no es lo mismo un neurótico con una perversión, con un goce perverso de un verdadero perverso. Y para esto existen combinaciones de perversiones y de neurosis. Para esto hay que tener en cuenta que las perversiones se combinan a menudo con las neurosis obsesivas y con la psicosis, que de hecho de psicosis lo estaría abordando en la segunda clase. Y para esto vemos como tres posibilidades siguientes que se pueden presentar. O sea, la perversión y la neurosis se desarrollan una junto a la otra. Ahí habría que ver caso por caso. Habría que ver también qué cosa en específico. Ahorita voy a poner como que un caso. La otra es una neurosis viene a complicar una perversión primariamente establecida y una perversión se suma a una neurosis primariamente establecida. Y ahí, ¿como qué casos entrarían en que no son neurosis? O vaya, no es como una estructura pura de neurosis, ni tampoco pura de perversión. Bueno, el consumo de sustancias, la adicción al juego, la piromanía, y creo que podemos tener esos tres. ¿Y por qué? Bueno, si lo abordáramos quizá con otro autor, porque hay ciertos casos que Freud no indagó mucho, no le dio como este seguimiento, como en estas neurosis más actuales o perversiones más actuales, tal vez pudiéramos retomar un poco a Winnicott,
hablando, por ejemplo, de adicciones, que él decía que el adicto o la sustancia o aquella cosa que hace que permanezca esta problemática funciona como un objeto transicional en el cual no se pudo haber algún tipo de desprendimiento. De ahí devino una angustia. Y la angustia parece la neurosis, pero también hay un goce que no hay nadie que lo pudiera detener o no se permite prohibir por nada. Entonces, también tiene unos rasgos obsesivos, unos rasgos perversos, perdón, en el caso de la adicción. Lo mismo con el juego, con la ludopatía. Viene siendo también una adicción, pero no una sustancia. Entonces, pudiera ser, bueno, está con lo del dinero, cosillas, ciertos actos obsesivos y demás, pero pues goza en exceso el apostar o habla de esto de no poderse detener y necesitarlo. Bueno, pues tiene ciertos rasgos, ¿no? O incluso con la piromanía, de, bueno, pues tiene su vida normal y demás, pero le gusta incendiar cosas, gusta eh, 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 buscar como que ciertos elementos que lleguen a ser como explosión y demás, ¿no? Esos son algunos ejemplos, de nuevo habría que ver como caso por caso, pero a mi consideración pudiéramos darle quizá una lectura más allá con otros autores para poderlo abordar. Ahora, con respecto a la sexualidad y la estructura, toda la sexualidad humana, esa que que se denomina como normal, que hablando, y si ponemos atención en los textos de Freud, era lo normalmente aceptable. Lo normalmente aceptable no es perversión, y lo que era fuera de, sí lo es. Ahorita hay cosas que pues sí pudiéramos como cuestionar o rebuscarle o darle otro tipo de lecturas. Pero retomando, tiene una serie de comportamientos de carácter perverso, o sea, estos rasgos perversos. Denominada la alteración del supuesto objeto normal, de la sexualidad y metanormal. O sea, hacer coito. Todo aquello que no tenga esa meta de coito, de reproducción y demás, pues se denomina como perversión. Se podría decir que cada estructura son formas de organizar la sexualidad. Y ahí vemos como el complejo de castración, como cada una de las tres estructuras se presenta respecto a ese complejo de castración. En este caso, pues aparecería la renegación de no sé, aquel que no se deja prohibir por nada, ¿no? Y en la neurosis, de nuevo con la represión. Y aquí vamos a dejar esta clase. En la siguiente parte lo estaría abordando el licenciado Oscar y empezaría como a desglosar un poquito más a fondo la terminología de la psicosis. Y nos vemos en la tercera clase, que sería manera de ejercicio para poder nosotros integrar toda la información con un pequeño esquema y que sea como que un poquito más sencillo para poder ubicar estas estructuras.